Era una mañana más en ese pueblo. Un señor que había habitado toda su vida ahí, como era habitual, corría la cortina para ver cómo había amanecido. Vio que era un día muy cálido, luminoso, y que casi no habían sombras que se proyectaban en el suelo. Y efectivamente, salió de su casa y vio que el paisaje estaba despejado, con una brisa que pronunciaba calma y transportaba el sonido de la naturaleza cercana. Respiró profundo y su cuerpo recibió todas esas manifestaciones. Satisfecho, comenzó a caminar de regreso a casa, con pensamientos llenos de luz, de claridad y de paz, sobre todo de paz. Y de repente, un pensamiento, sutil pero punzante, lo paralizó. Las avionetas. Se dio media vuelta y avanzó buscando en el cielo señal de alguna. Miró, forzó el ceño, pero nada, ni un sonido, ni un pequeño punto en el cielo que anunciaba su llegada. Nada. En ese pueblo todos los días sobrevolaban avionetas, todos los días cruzaban el cielo, planeaban sobre sus cabezas, sobre sus casas, usaban su espacio aéreo. Nunca se supo bien el porqué, pero ahí estaban, siempre. Las avionetas nunca provocaron ningún accidente, no habían destruido nada, pero aún así eran un poco molestas. El sonido de sus motores convivía con ellos, se había convertido en parte del paisaje sonoro. Era tan habitual que lo extraño era no sentirlo. A pesar de la incomodidad que implicaba su presencia, aceptaban que fueran parte de su paisaje. En sí, el pueblo no temía las avionetas, temían cuando dejaban de pasar. Y de repente, pasó. De a poco más personas en el pueblo comenzaron a detectar que algo se había apoderado del ambiente. Hizo que todos alejaran la vista de lo que estaban haciendo y la dirigieran hacia el entorno. Un silencio profundo, jamás percibido, se hizo presente. Nadie podía entender de dónde salía, pero pronto no solo estuvo afuera, sino que atravesó cada cuerpo y se instaló en el interior de cada persona del pueblo. Era un vacío tan grande que parecía que nada podía reemplazarlo. Quienes estaban afuera se apresuraron para ir a sus casas. Como todo ser humano decide refugiarse en el lugar que considera seguro. Todos en el pueblo se encerraron. El pueblo se llenó de hipótesis, de cuestionamiento, de miedo, incertidumbre. Inconscientemente esperaban que algo cambiara. Cada uno encontraba qué hacer, con qué llenar el tiempo, qué actividades podían suplir todas aquellas que hacían afuera en contacto con la naturaleza. Fue así que en esta oscuridad, cada uno de los habitantes del pueblo tomaron diferentes caminos. Estaban los que decidieron abrazarse a sí mismos para contenerse y para sentirse cuidado. El que decidía estar siempre acompañado y usar la palabra para no sentir sus emociones y la sensación de terror que invadía cada vez que el silencio se hacía presente y sus mentes no tenían un tema de qué hablar. Estaba el que no reaccionaba, aceptaba la situación y se aferraba a la esperanza de que todo esto iba a pasar. Estaba el que contemplaba con un miedo enorme y un terror tan profundo que parecía que algo inexplicable se había apoderado de su presente y lo ahorcaba cada vez más al ver que la realidad no le mostraba ninguna salida. Y así con todos. Cada uno lo sobrellevaba de una forma diferente. Nadie le decía al otro cómo tenía que vivir ese momento. Nadie juzgaba a nadie, porque sabían que cada uno era diferente, y por tanto el modo de vivir esa situación lo iba a hacer. Ante situaciones límites, cada uno hace lo que puede con lo que tiene, y busca sus propias formas de salvarse, aunque nadie le haya enseñado cómo hacerlo. Aunque las emociones sean las mismas, nadie siente exactamente igual que el otro. Nadie sabe cuánto dolor, calma, angustia, incluso incertidumbre puede soportar el otro, porque cada uno lo vive diferente. Pero lo que sí pueden hacer es respetarse, acompañarse. En definitiva, fue lo que terminó salvando a ese pueblo. Fue la unidad, la comprensión, la empatía,
y el acompañamiento sin juzgar. Sin esto el pueblo se hubiera extinguido en la oscuridad y nunca la hubiera transitado para finalmente llegar a los días de claridad. Este pueblo se había acostumbrado al sonido de las avionetas. Eran normales para ellos. Era normal vivir en incomodidad. Y cuando eso desapareció y sintieron la paz de un día despejado sin interferencias, los invadió el terror. Se apoderó la incomodidad porque la realidad le estaba ofreciendo una nueva forma, más luminosa, más pura. Pero como no era algo conocido para ellos, les invadió el miedo y decidieron cerrarse a esa posibilidad. Se resistieron al cambio porque implica enfrentarse a algo desconocido, y eso da más terror que quedarse en lo conocido. Las avionetas no eran buenas ni malas, simplemente habían sido algo habitual. Su interferencia era normal. Sin embargo, eso que tanto conocían, en un momento como todo se transformó, y tocó enfrentar una nueva realidad, que tras negarla y resistirse por un tiempo, de a poco lograron aceptarla, y pudieron encontrar al fin lo que les ofrecía el nuevo presente.